Lectura del libro del Éxodo. Estando los israelitas en el desierto de Sinaí, bajó Moisés del monte y comunicó al pueblo el decálogo del Señor y los demás mandatos, y el pueblo contestó a una: pondremos en práctica el decálogo que promulgó el Señor. Entonces Moisés lo puso por escrito. Madrugó y levantó al pie del monte un altar y 12 piedras, uno por cada tribu de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos y hacer sacrificios de comunión, inmolando novillos en honor del Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que dice el Señor y obedeceremos. Y con el resto de la sangre roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con ustedes de acuerdo con las palabras del decálogo. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, como sumo sacerdote de los bienes definitivos, pasó a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de esta creación, después de haber derramado no la sangre de machos cabríos o novillos, sino su propia sangre. Y entró de una vez para siempre hasta el santuario, mereciéndonos la redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y toros y las cenizas de una novilla esparcidas sobre los impuros pueden consagrarlos, devolviéndole la pureza extrema, con mayor razón la sangre de Cristo, que en oblación espiritual y eterna se ofreció a Dios como víctima sin defecto, purificará nuestra conciencia de obras muertas para ponernos al servicio del Dios vivo. Por eso Él es mediador de una alianza nueva, o sea, del Nuevo Testamento. Con su muerte nos redimió de los pecados cometidos bajo la primera alianza, y así los que hemos sido llamados a la herencia eterna podremos recibirla de manos de Dios, que no las prometió. Palabra de Dios. Secuencia. Pan del ángel, nuevo vino gusta al hombre peregrino, pan de hijos y herederos que a un extraño no se da. Don 1000 veces presentido, por Abraham ofrecido, se inmola en los corderos, se recibió en el maná. Buen pastor, pan verdadero, tu piedad aquí patente nos proteja y nos sustente, y hasta el fin por el sendero de la vida guíanos. Tú que ahora a verdes prados nos llevas, pobres mortales, en el cielo comensales, ya en tu pecho recostados,
tus raudales ábrenos. Canta, oh pueblo de la alianza, canta un himno en alabanza de tu Maestro y Pastor. Alábalo cuanto puedas, pues por mucho que te excedas, todo es bien poco en su honor. Este día manifiesta la verdad, que a toda fiesta da sentido y pone fin. A la noche el día sucede, y a la Eucaristía cede su puesto el viejo festín. Testamento, despedida, sacrificio de la vida, quiso ver todo el amor, augura un reino esta cena, de gracia el alma nos llena, nos hace amar la pasión. Abre los ojos, creyente, y reconoce presente al Señor en el altar, pues la fe viva comprende lo que ahora no se entiende de este orden natural. Mira al trasluz de estos signos y verás con qué designios sustenta Cristo al mortal. Para darse por entero, se inmola y da cual cordero en el cáliz y en el pan. Ricos y pobres convida a su mesa, y sin medida a todos, todo se da. Y 1 o 1000 su cuerpo tomen, todos a una lo comen sin envidia y por igual. Con el bueno come el malo a una mesa, que es regalo y no hay que menospreciar. Vida a uno, a otro muerte le da el pan. Qué opuesta suerte, qué sabor tan desigual. Cuando la hostia se parte, el que de ella participa, se hace hostia y forma parte viva del Cristo total. Cristo no sufre fractura, se parte el pan, que anticipa ya la comunión futura que a todos nos unirá. Pan del ángel, nuevo vino gusta el hombre peregrino, pan de hijos y herederos que a un extraño no se da. Don 1000 veces presentido, por Abraham ofrecido, se inmolaba en los corderos, se recibió en el maná. Buen pastor, pan verdadero, tu piedad aquí patente nos proteja y nos sustente, y hasta el fin por el sendero de la vida guíanos. Tú que ahora a verdes prados nos llevas, pobres mortales, en el cielo comensales, ya en tu pecho recostados, tus raudales ábrenos. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta del pan ácimo, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena pascual? Él envió a 2 de ellos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allá les saldrá al encuentro un hombre cargado con una tinaja llena de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño de la casa: el maestro manda a preguntar dónde está la sala para comer el Cordero Pascual con sus discípulos. Y él les mostrará una sala grande en el piso alto, ya lista y arreglada con cojines. Prepárennos allá lo necesario. Los discípulos se fueron. Y al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena pascual.
Cuando estaban comiendo, Jesús tomó pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió, se lo repartió y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la pasó. Todos bebieron de ella y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por la multitud. Yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Y terminado el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta, que es anual, la celebramos en 3 ciclos sucesivos y cada ciclo plantea un énfasis diferente. El año pasado, que es el primer ciclo, el ciclo A, el énfasis fue sobre el pan, el cuerpo del Señor. Este año el énfasis, como ustedes lo pudieron observar en las lecturas, está en la sangre, el vino nuevo del Señor. El año entrante el énfasis se pondrá en el banquete. Es bueno que nosotros tengamos esto presente, porque la idea no es que se nos vuelva una fiesta rutinaria de todos los años lo mismo, sino que nosotros vayamos captando la riqueza que tiene este sacramento que celebramos. En el Evangelio que acabamos de escuchar, se nos presentan 2 momentos. En un primer momento, los discípulos le proponen a Jesús celebrar la cena de Pascua. Pero ellos están pensando en la Pascua judía. Jesús está pensando en su propia Pascua. Sin embargo, Él se vale de lo que ellos proponen para conducirlos a la nueva realidad. Y entonces les hace una indicación que a nosotros nos puede parecer enigmática por no estar acostumbrados al lenguaje del Evangelio. Cuando les dice vayan a la ciudad, es vayan a Jerusalén. La ciudad es Jerusalén. Vayan a la ciudad y encontrarán un hombre con un cántaro de agua. Ese hombre con el cántaro de agua es una figura simbólica de Juan Bautista. En la ciudad de Jerusalén estaba pendiente el llamamiento a la enmienda que había hecho Juan Bautista. No había sido atendido ese llamado. Los discípulos tienen el encargo de ir a reiterar ese llamado. Sigan al hombre con el cántaro de agua, es decir, continúen ustedes, prolonguen ustedes ese llamado a la enmienda que él hizo. Y en el lugar donde entre, pregúntenle al dueño, Juan Bautista ya había sido degollado. Ya Juan Bautista estaba en la casa del Padre. El dueño es el Padre, y es a él a quien le han de preguntar en nombre de Jesús: ¿dónde está la posada donde voy a celebrar la Pascua con mis discípulos? Es el Padre Dios el que los va a orientar para que comprendan que la Pascua antigua ya cumplió su función y ahora viene una Pascua nueva. No leemos el relato continuado donde dice que Él los llevó a una sala alta y espaciosa, alfombrada, donde todo estaba preparado.
Todas esas palabras tienen una función: hacer ver que lo que había ocurrido en tiempos antiguos tenía su cumplimiento en la persona de Jesús. Pero trasladémonos a la cena cuando Jesús está con los discípulos. Y allí nos encontramos con unos detalles que son llamativos si leemos con atención. Dice que cuando estaban comiendo, Jesús tomó pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió y lo repartió diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. El pan lo bendice, lo parte y lo reparte, pero no se nos dice que ellos lo recibieron ni tampoco que lo comieron. Nos preguntamos, ¿será que lo dejaron con la mano estirada? Y no. Más adelante nos dice que tomó luego la copa, dio gracias a Dios. Dar gracias es lo mismo que bendecir, pero con una diferencia, que dar gracias pertenece al vocabulario universal. Todos los pueblos le daban gracias a sus dioses. En cambio, Israel lo decía con el verbo bendecir. Israel bendecía al Señor. Bendecir al Señor no es hacerle así al Señor. Bendecir al Señor es darle gracias. Pero al usar este lenguaje, que ya no es restringido al pueblo de Israel como el del pan, sino que es abierto a toda la humanidad, ya tenemos una pista. Tomó la copa, dio gracias a Dios y se la pasó, y todos bebieron de ella. Y entonces les dijo: esto es la sangre de la alianza mía, que será derramada por la muchedumbre. Aquí encontramos el sentido de la sangre del Señor. El verbo derramar aparece en voz pasiva y no se dice quién lo derrama, quién la derrama. Pero de todas maneras Jesús ofrece la sangre. Al ofrecerla, está refiriéndose a una realidad mucho más profunda. Si el cuerpo es la persona viviente, histórica, identificable, la sangre es la vida interior de la persona, la vida invisible de la persona, que es la que realmente la anima. Con la sangre se está simbolizando el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y entonces aquí nos encontramos con cómo entender este verbo derramar referido a la sangre. De dos maneras. Por parte de Jesús, Él derrama su sangre en el sentido de que Él reparte su espíritu, infunde su espíritu en sus discípulos. Por parte de sus enemigos, ellos derraman su sangre porque lo matan. Nosotros conocemos esa segunda acepción del verbo derramar referido a la sangre. En este país se ha derramado mucha sangre. Y con eso queremos decir, en este país han matado mucha gente. Eso es lo que la sangre significa. Por un lado, el extremo a donde llega el odio de los enemigos de Jesús. Derraman su sangre en la cruz. Por otro lado, y sobre todo,
el extremo a donde llega el amor de Jesús por los suyos. Derrama su espíritu sobre todos. Y aquí hay una cosa que es notable y no la podemos pasar por alto. Jesús dice que su sangre será derramada por la multitud. Esta es una expresión técnica, podríamos decir, que está en el Antiguo Testamento, corresponde a una expresión hebrea que significa la muchedumbre de los pueblos. Si el cuerpo se entrega por ustedes, la sangre se derrama por la muchedumbre. Y esta muchedumbre es la totalidad de la humanidad. Así se cumple aquello que había dicho el Señor por medio del profeta Joel. Vendrán días en que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. El espíritu de Jesús, la sangre de Jesús está ofrecida para toda la humanidad. Lo que quiere decir, el amor de Dios por medio de Jesús está disponible para todos los seres humanos. Amigos y enemigos, creyentes y no creyentes. Así es el amor incluyente de Dios, el amor universal de Dios manifestado en Jesús. Pero observemos ahora en conjunto, cuando dijo, esto es mi cuerpo, tomen, no se nos dice que ellos hayan tomado, pero cuando dice, esta es mi sangre, dice, todos bebieron. Es porque se nos quiere dar a entender, ahora sí vamos a interpretar ese silencio, es porque se nos quiere dar a entender que comer el cuerpo y beber la sangre es una misma realidad. Comer el cuerpo es aceptar la persona de Jesús. Beber la sangre es aceptar su amor hasta la muerte. No se puede aceptar la persona de Jesús con cualquier amor. La persona de Jesús se acepta con un amor de superior calidad que consiste en darlo todo hasta la muerte. Por eso Jesús dice, yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ya le queda poco tiempo históricamente hablando. Lo van a matar, él es consciente de eso. Ya no volverá a vivir ese amor con los suyos aquí en esta historia. Pero el vino nuevo, recordemos aquel que él había dicho al principio, el vino nuevo se echa en odres nuevos. El vino nuevo, ese amor de excelente calidad, lo beberá él nuevo cuando su comunidad acepte el Espíritu y comience a vivir esa nueva realidad, esa nueva calidad de amor. En el episodio de la repartición de los panes, tuvimos una pista. Jesús, cuando parte el pan, se lo entrega a los discípulos y ellos a la multitud. Fijémonos lo que eso significa. La entrega de Jesús a sus discípulos se prolonga en la entrega de los discípulos al resto de la humanidad. Eso es lo que ahora se significa con el Espíritu. La sangre de Jesús bebida por nosotros se prolonga en el amor que nosotros le brindemos a los demás.
No hay manera de comulgar con Jesús Eucaristía si no se tiene esa disposición de amar a toda la humanidad, amigos y enemigos, extraños y parientes. Ese es el sacramento que celebramos hoy, el sacramento de la sangre del Señor, que significa que nosotros, sea que comamos del pan o que bebamos de la copa, de todas maneras estamos recibiendo, aceptando al Señor y comprometiéndonos con Él a vivir un amor como el suyo. No hay manera de nosotros disminuir el compromiso de la Eucaristía. O lo aceptamos todo o lo rechazamos todo, porque Jesús no es mediocre ni nos invita a hacerlo. Ahora, al celebrar la Eucaristía, nosotros tendremos el pan y una pequeña cantidad de vino que consagramos. Pero la realidad es que cuando nosotros aceptamos el pan con ese amén que pronunciamos ahora de corazón, porque no se puede hablar, ese amén significa que nosotros aceptamos el Espíritu del Señor. Con el Señor Jesucristo aceptamos su Espíritu y con Él nos comprometemos a que el mismo Espíritu que Él derramó sobre nosotros, nosotros lo vamos a volcar sobre los demás con nuestra capacidad de amar y de servir hasta el día en que nos despidamos de la escena de este mundo. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.